Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a su podcast Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en esta tarde estoy súper emocionado, contento. Tengo una invitada muy especial aquí. Bienvenida a este espacio Gata Negra. Ella nos visita desde Bogotá, Colombia. Trabaja en gestión cultural y lo ha hecho a través de Gatarte. Gracias a esa labor en este espacio, pues ahora trabaja con el hosting de El Ghetto Unity. Además de esto, ha hecho teatro, ha hecho artes circenses, ha trabajado con todo tipo de colectivos artísticos y culturales. Vamos a tener un montón de cosas de qué conversar, Gata. Muchas gracias por concedernos un poquito de tu tiempo para estar aquí. No, hola, ¿cómo estás? A ti, a todos los que se escuchan esta entrevista, gracias por este espacio. Y bueno, sí, hablar un ratico de muchas cositas, eso espero. Qué chévere, chéverazo. A ver, yo casi siempre en el espacio pues inicio las conversaciones como pidiendo que nos cuenten un poquito acerca de la infancia, porque sabes que creo que nuestra infancia influye montones en las decisiones que vamos tomando después ya como personas adultas. Y en este caso, tú que tienes tantas inclinaciones culturales, artísticas, comunicacionales, me encantaría saber cómo era la gatita pequeñita. No sé ahí a qué parte quieres remontarte, pero por ejemplo, en el trabajo de comunicación, no sé si desde chiquitita ya eras conversona, no sé si en el trabajo de gestión, tal vez ya eras una niña que organizaba grupos para hacer juegos. Cuéntame nomás un poquito de lo que quisieras mencionar. Bueno, sí, mira que justamente de pequeña siempre hablo mucho y de pequeña siempre hablaba como una cotorra. Llamaban a mis padres, a mi mami, para decirle como que hablaba mucho con mis compañeros. Siempre he tenido como una buena función de liderazgo, ¿sabes? Pero entonces a veces lo hacía para las pilatunas. Ujú. Sin embargo, después se convirtió en algo bonito, me empezó a gustar mucho más el estudio, siempre he sido muy Una, juiciosa una pregunta antes académicamente. de que continúes, perdón por interrumpirte. ¿Qué son pilatunas? Las pilatunas, esas palabras mías, bueno, pilatunas son como, ay, esas cosas que hacen los niños que no se deberían hacer, como, Pequeñas pandillas o algo así. No, mentira. no, 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 ¿cómo no. son? Es que... No, las pilatunas son como las travesuras. Ya, 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 ya. Esas Qué son chévere, qué pilatunas. chévere. Ya. Perdón, es Eh, que como me dijiste una palabra, mi cerebro empezó a buscarla y como no la encontré, dije, no no, me puedo y quedar con mira las que sí, ganas. Sí, sí. hablo así, tengo bastantes palabras, yo creo que te causarían mucha curiosidad, les causaría mucha curiosidad. Bueno, y de pequeña sí, siempre tuve muy buen liderazgo, entonces lo utilizaba para las travesuras, pero ya Mm, después me gustó mucho la academia, siempre fui muy juiciosa a mm, nivel académico, pero me iba mal en lo convivencial. Precisamente por mm. eso hablaba mucho, siempre he sido súper extrovertida, no me puedo quedar quieta, soy súper creativa. Me acuerdo mucho, ahora que dices de una anécdota así específica de mi niñez en cuanto a los medios, una profesora no, en español nos hizo hacer un noticiero y yo estaba feliz, súper feliz. Me acuerdo mucho que me hice el micrófono, hice las cámaras, o sea, yo fui la que hice en el grupo, yo hago todo, llegué así súper contenta y hice el libreto y yo cogí la parte de la farándula y fue muy bonito, nos sacamos un 5 además y, y desde ahí como que yo vi que me apasionaba mucho como este tema de la comunicación, ¿sabes? Ahora lo Total. recuerdo mucho y me da bastante curiosidad ver que en realidad no se desliga de lo que siempre me ha gustado, sino que desde pequeña de verdad ya había un feeling. Me pasa igual con mi otra carrera, licenciatura en pedagogía infantil, y también recuerdo que de pequeña jugaba en la cama a organizar los muñecos y jugaba a ser la profe. Entonces creo que es verdad que uno desde pequeño tiene como ciertas de pronto cuestiones o cosas de pronto desde el subconsciente, pero que se vuelven conscientes en la medida de que crecer y ya uno como que da esos afines y se inclina. Pero Ujú. siempre los he tenido desde muy pequeña, sí.
Ahí quisiera que me cuentes cómo se van desarrollando estas cosas. No sé si tu madre, dentro de las decisiones que ya vas tomando después, tipo adolescencia, cómo se van conduciendo estas hasta enmarañarse ya y convertirse tal vez en vocaciones, justo, ¿no? En esta vocación tal vez de estar vinculada con colectivos artísticos, culturales. Cuéntame, ¿cómo se va desarrollando ya esta gata negra más en la Mm, adolescencia? Mira que sigue siendo difícil. Es Todas una, las es una, etapas es una tienen su etapa difícil. dificultad, pero también muy bonita, porque pues precisamente salgo del colegio, tenía 15 años y pues estaba desorbitada, todavía estaba muy pequeña Yo a los 15 también estaba y, bien desorbitado, no mentira. y no sabía, digamos, cómo, sí, en mi casa era como, bueno, ¿y ahora qué va a estudiar? ¿A qué se va a dedicar? Con decirte y serte sincera, y a todos aquí un secreto, no se lo digan a nadie, y es que todavía a veces me cuesta pensar si de verdad estoy aún ubicada, si de verdad aún sé lo que Ujú, quiero. Y claramente estoy ubicada en muchas cosas, pero a veces esos trascenderes de obstáculos y demás que nos da la vida nos hace como dudar en ciertas cosas independientemente, ujú, aunque las tengamos ya claras. Por lo que te digo, desde pequeña ya venía con eso y yo le digo a mi mamá en la adolescencia, bueno, quiero estudiar teatro. Quiero ujú, estudiar teatro y resulta que las universidades en ese momento de teatro, pues que la mayoría eran privadas, públicas no tenían así como un valor circense bastante. Entonces yo entro aquí a una fundación muy reconocida en la capital, Bogotá, Colombia, que se llama Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Esta está en el centro histórico de la capital. Y hago un taller base de laboratorio experimental en teatro, en tablas, con el maestro Givier Urbano desde Cali. Al frente y bueno, esto yo tenía como ya 16 15 años ujú. y duró ahí un año y medio completo que duraba como este laboratorio, pero cuando salgo sigo en las mismas, estaba de todas maneras en otras situaciones de adolescencia mmm, que no me permitían estar ubicada, digamos, bueno, ¿y ahora qué más hago? El teatro aquí y las artes, súper infravalorado, está súper infravalorado porque se abren posibilidades para entrar al arte y a la cultura, pero realmente a la hora de dársele un valor al artista Ujú, en sus obras o de pronto en su labor, en su sueldo, si lo está implementando en alguna institución o demás, no se daba o no era la ujú. suficiente calidad. Ahora, no hay una educación pertinente, todavía no la hay hacia el arte en nuestra educación. Creo que a nivel mundial, pero Ujú. bueno, hablando en el contexto colombiano, nos faltaba y nos falta tal vez, pero no porque no se dé, no porque no haya arte, no porque no haya artistas, sino porque es difícil los medios, es difícil la industria. Oye, y esto que dices, claro, es un problema de capaz de todos nuestros países, en el Ecuador también. Yo aquí te puedo mencionar varios grupos de teatro independiente, no sé, Teatro Ojo de Agua, Grupo de Teatro Mala Hierba, o sea, teatro callejero con Carlos Michelena. Ha habido un montón de colectivos, grupos independientes, salas, pero a pesar de eso, siempre aquí sigue persistiendo este estigma de alguna manera en el cual el arte es solo como para la élite o el teatro, la gente no va a tener para pagar una boleta de eso. ¿Hubo algún proyecto para hacer todo gratuito, sabes? Y el problema de hacer eso, de que el Estado subsidie esa clase de cosas, fue que la gente definitivamente ya no tenía dentro de su cabeza el concepto de que era un esfuerzo, o sea, querían todo espectáculo el que fueran, lo querían gratis. Ujú, Entonces fue complejísimo de sobrellevar y de hecho ujú. hasta ahora estamos pagando un poco los platos rotos de toda esa época. Y, y sí, yo pienso que también eso se da en función a que siempre en el mundo en el que vivimos hay un sistema de como de retribuciones, ¿no? Entonces es como, el arte gasta un montón de dinero pero no aporta en nada.
Y siento ahí que nunca se ha llevado de manera estratégica. Digo de manera estratégica porque, por ejemplo, en países como el Ecuador ahora hay un nivel de delincuencia y violencia sumamente grave, pero así grave. O sea, el sistema de las cárceles, todos sabemos que las cárceles están gobernadas, por ejemplo, por los delincuentes, por los presos, por los Ujú. privados de la libertad. Y hay un montón de mafias súper densas, pero no se dan cuenta de que a través del arte y del impulso a las artes, muchas de esas cosas se podrían subsanar desde el niño. Si a un niño lo educas dentro de este sistema de no violencia, ese niño no va a ser un futuro sicario. ¿Me explico? Entonces, yo creo que nunca ha habido un plan estratégico en torno a eso. De hecho, creo que el sistema de rehabilitación, por ejemplo, aquí es pésimo. No existe un sistema de rehabilitación. Y no sé, siento que eso lo he visto en Perú, lo he visto en Colombia, lo he visto aquí, y es muy penoso que eso ocurra. Y lo infravalorado que dices de pronto también aparece justo por sí, por esta ignorancia del no tomar en cuenta las artes como un mecanismo de bienestar social. Eso Ujú. siento que tal vez por ahí va pasando. Cuéntame, aprovechando que ya mencionaste esto de alguna manera de la precarización del arte, de lo infravalorado que estaba, tú trabajas, o sea, tú estuviste en este colectivo con teatro, has estado en artes circenses, has estado como con estos colectivos culturales y artísticos. ¿Crees que desde esa época ya hubo como un poco esta fuerza, un poco rebelde, un poco subversiva a través de las artes y de todo esto que te enamoró, que te ilusionó para tener esa vocación de trabajar en gestión cultural? Claro que sí, creo que siempre he sido contestataria, Mm. subversiva un poco. Sí, sí, y de alguna manera. Esto me puede, toca editarlo, toca editarlo. No, mm, claro Y que lo es. El arte, todas las manifestaciones artísticas creo que a la larga son son mm, rebeldes de alguna manera. una Ujú, respuesta rebelde, una manifestación siempre de algo y infortunada, pero también afortunadamente, pues casi siempre esas manifestaciones son gracias a interacción de violencia, ujú, de desapego, de abandono, de negligencia, casi siempre como estos aspectos negativos, ¿no? De vivenciales. Sin embargo, también nos han permitido eh, transformarlo, hacer catarsis y convertirlo en apoyo, en modos de vida, en proyección de vida, demás. Y también siento que, y sé, y lo hay, que bueno, el arte también se ha manifestado, obviamente desde la ternura, desde el amor, desde lo bonito, porque exactamente eso es lo que permite, ¿no? El manifestar, pues, todo sentir y pues no todo el sentir es feo. ujú, Mm, y eso es lo bonito y esa es la magia de la vida, ¿no? Por eso creo que trabajo con el arte y le apuesto al arte y el mismo mm, arte hace que se vuelva cultural. Creo que por eso siempre nombro arte y cultura. Sin embargo, lo mío, el énfasis es como el arte, pero de la mano tiene que ir la cultura, por lo que te decía al principio, pues trabajamos en pro con otro y cuando ya ujú, dejo de ser yo, eh, exacto, bueno, hay que hacer una construcción colectiva o un bien común, un sentir y un sentipensar eh, como con el otro, como con el coincidir y con ese reivindicar y tener del otro y dar hacia el otro, ¿no? Porque pues al manifestarme también por medio del arte, toco, toco y muchas veces pues está en la sensibilidad de las experiencias que ha vivido el otro y lo que yo he querido decir probablemente pues a veces es positivo o negativo en la vivencia y en la medida en que también lo ha vivido el otro. Entonces hay que a veces ser tan prudente con eso, pero también al ser prudente pues hay que ser contestatarios porque no nos podemos quedar siempre en esa prudencia o en ese resistir últimamente con la pandemia y los paros y marchas y demás que han tenido mi país a último de estos 2 últimos años. Mm, creo que eso es como lo que hay que resaltar, que ujú. por eso hay manifestaciones, por eso es nos está pasando esto como a nivel también social, y es que
las personas hablan y se sienten, ¿no? Entonces hay tensión, hay miedo, hay manipulación y nos conlleva también, digamos, a las muertes, a la amenaza. Entonces, por eso cuando, digamos, al principio te decía como, sí, hago gestión y hago de todo, pero uy, hay que editarlo porque a veces tener liderazgo y mover masas es bueno y también es malo. Y en la medida de las prioridades y del capitalismo de cada uno, pues se puede volver contraposición, ¿no? Para alguien. Oye, eso que dices ahorita está súper fuerte porque en mi país sí ha habido casos en donde tal vez a algún periodista o a alguna persona le mandan a matar de pronto. Ujú. Ahora en el Ecuador hay asuntos de sicariato súper graves. Y hace poquito yo estaba conversando en una entrevista que me hicieron en un espacio de un compañero podcaster que se llama Charla Bruta. Y yo le hablaba un poco y le decía como, claro, yo de pronto ya no puedes mencionarles en una entrevista a una determinada familia, aunque todo el país sepa que son unos ladrones sinvergüenzas, porque tal vez te da miedo de que te manden a matar. Y él me decía, y ahora que, o sea, ahorita que me estás hablando y todo, ¿no te da miedo a ti? Y yo le decía, ¿sabes qué? Me dejas pensando con eso porque yo creo que me diera miedo de que me manden a matar si tuviera hijos. Le resulté respondiendo esto, pero la respuesta fue también para mí, porque lo que me quedé pensando es, de veras, yo a veces creo que dentro de esto de ser subversivo o de ser rebelde, que pienso que por eso estudié artes en general, artes escénicas y visuales, y siento que por eso el trabajo en comunicación, que de alguna manera lo he venido desarrollando como más bien en bajo perfil, ahora ha salido un poco a flote, pero se me hace tan importante que la sociedad pueda manifestar su punto de vista de las cosas, que podamos decir lo que pensamos y sentimos. Y se me haría tan triste que todos estuviéramos silenciados por el miedo de que nos manden a matar, porque alguien se cree con la potestad de que cada vez que lo mencionen en una entrevista, pues nada, te va a mandar a matar, me explico. Me parece sumamente terrible. De hecho, las medidas totalitarias me parecen terribles y eso hasta hablándote de la pandemia. O sea, yo tengo amigos a los cuales, los cuales capaz no quisieron, por ejemplo, vacunarse, pero amigos médicos, por ejemplo, ¿me explico? Entonces, para mí era como, ok, yo no soy médico, pero si mi amigo médico de pronto ya no quiere, él no quiere vacunarse, o sea, él en teoría sabe por qué razones no está queriendo Porque lo vacunarse. hace. Y me llamaba mucho la atención que hayan países en donde hayan medidas tan totalitarias de control, en donde tal vez no sé, hubo países que congelaron las cuentas de ahorros de las personas que no se vacunaron, que les quitaron pasaportes, que les quitaron el derecho de carnet de salud. O sea, hubo cosas súper fuertes que para mí eran como, sí entiendo que se cree una campaña de concientización y todo lo demás en torno a vacunas, que te expliquen y todo, pero pienso que tú tienes el derecho de opinar diferente si es que ese es tu planteamiento, si es que tú has investigado algo, mucho más si te digo que tengo amigos que trabajan en medicina que no quisieron vacunarse, entonces para mí era como, ok, tal vez a mí por mi trabajo capaz me tocó, que yo trabajo Claro. en docencia, pero capaz ellos no querían y no querían y para mí el obligarles a todos a tener una medida de algo me parece muy peligroso que una sociedad entera obedezca sin decir, sin rechistar, me explico. Entonces, eso me parece sumamente peligroso y por eso creo que es importante que exista Gata Negra, es importante que exista Javier acá, es importante que haya muchas voces en muchos lugares que tengan acceso a la comunicación, incluso en masas, porque tal vez a través de estas voces sí podemos decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, lo siento. O sea, creo que es importante. Ajá. Claro, y a eso es a lo que se le apuesta, digamos, a tener voces alternativas y Ujú, que de todas maneras no podemos llegar a todas las voces, entonces qué bueno que nos multiplicamos, que ujú. somos varios, que hay hartas plataformas, que hay hartas escenas para poder alcanzar a escuchar la mayoría de voces que necesitan, que quieren ser escuchadas, y que esto de todas maneras tampoco implica que se vayan a escuchar en la medida de los hechos y del accionar en político, leyes, Ujú. cívico, cultural y demás, pero que es la apuesta y que es la idea y que igual que digamos pasa con lo ambiental en nuestro planeta, pues esos semilleros pequeños pueden ayudar a ambientar un poco
Y creo que es necesario a nivel artístico y cultural porque pareciera ajeno a lo político y es lo más político que hay. Además, pues bueno, todas nuestras relaciones sociales son políticas, pero el arte y la cultura, con esa magia que tiene tan bonita y esa Ujú, mística de ser con danza, con música, exactamente, con las manifestaciones del ser propio humano, ¿sí? Que todos lo podemos hacer, pintar, cantar, independientemente de que no lo hagas o de que digas que lo haces mal, pero todos tenemos el potencial, mmm, se vuelve más político aún, porque exacto, está a la medida, la posibilidad de todos, y sin embargo no lo hacemos todos, sin embargo es difícil al hacerlo cuando esa magia en eso político se cae, porque hay obstáculos invisibles que no son tan invisibles cuando ya, digamos, uno es artista y tiene que, no sé, jugarse con el distrito, con proyectos, con otras organizaciones, con el papeleo de que te organices, de que te vuelvas legal, pero también con el medio, entonces, de que tú pagas, pero para todo pagas. Y el hecho no es de si pagaras o no, sino de que, exacto, nunca se ven estos ingresos a nivel artístico y cultural en tu país, ¿sí? ujú, Y que digamos lo que tú hablas, no solamente pasa en Colombia. Entonces, esto es lo que toca apostar a una de pronto oposición también a esa industria grande, que en realidad no nos hace pertenecientes a la industria, nos hace parecer que sí, pero en realidad nosotros no hacemos parte de ella. La industria está lejos de las manos del artesano, eh, ujú, del obrero, del cantante de aquí del barrio, ¿sí? ujú, De la mamita que es líder también, porque además tenemos grandes élites y personajes y demás, pues que tienen el país controlado y es difícil hablar de eso porque pues puede ser amenaza por decir verdades o, o bueno, por querer hacer a veces frente de ellas, porque eso es lo otro, a veces de pronto con mi medio de comunicación yo no trato de alterar lo que tú dices, a veces uno quiere pasar perfil bajo y yo no trato de alterar eh, directamente ningún ujú, partido, ninguna persona, o sea, para nada, es ujú, completamente neutral, trata de serlo, ujú, en la medida en que somos personas que lo manejamos, pero trata de ser neutral como tal la plataforma, ¿no? Y eso ya es la ética, pues bueno, a nivel laboral y comunicacional. Pero también sí hay que, exacto, dar voz y pues en las voces están las verdades de cada uno y a veces chocan con las verdades de los otros, entonces ahí está el plato. Pero también aparte de eso, pues la idea entonces es generar otras estrategias y no estar hablando de la misma industria y del mismo ujú, capitalismo y la misma mierda de siempre, sino que listo, eso ya existe y siempre o por ahora nos está dominando, siempre nos ha dominado atrás y con estos semilleros lo que intentamos es, primero, una escapada y una salida inmediata y segundo, tratar de que eso se convierta más adelante en masas sociales sólidas que ujú, puedan hacer frente como lo está pasando cuando hay marchas, cuando podemos ujú, derrocar una ley y demás, que parece imposible, que es difícil, sí, y lo es porque hay vidas que realmente cuestan, ¿ves? ujú. No es mentira. Sí. Incluso aquí en Bogotá, eh, se sienten lejanas muchas violencias que realmente sí están viviendo nuestro mismo país en otras zonas, ¿ves? Y que Ujú, no nos permiten que sean visualizadas por nosotros mismos, ahora mucho menos en otros países. Y así pasan los otros países demás, entonces hay que hacer el bien común como con tu vecino, como con la gente, como con el otro ujú, artista, porque ya está así el mundo y nosotros internamente, ya a nivel cultural, artístico y de sociedad y civil, para bajarnos un poco de ese tensión que ujú, estamos de por allá arriba, igual también entonces existe que las envidias, que igual las roscas, o sea, sí, entonces ujú, ya no se trata solo
de lo que pasa arriba, que es realmente brutal y sangriento, sino que abajo también estamos ya con una concepción violenta entre nosotros mismos Ujú. que no nos permite un bien común. Entonces creo que latino es como esa primera faceta entre mi mismo vecino, entre ese artista que decía que canta y que nadie conoce, ¿sí? Y que de Ujú. pronto le encanta cantar, pero como nadie le conoce, allí también en la esquina nos está robando a todos. Cosas así que de pronto permitan que nosotros mismos al ayudar al otro también nos construyamos. Porque lo que yo te decía ahorita, a veces no sé si tengo todas las bases o todas las cosas que quiero para mi vida completamente aún visualizadas y concretas. Ajá, y ahí también entro con algo más, que lo primero que siento es que los seres humanos, y esto ya voy a utilizarlo como un concepto, los seres humanos nunca vamos a tener esta concepción de que lo hemos logrado todo lo que queríamos de alguna manera. Uh -huh. Y eso es bien importante, o sea, podría verse desde el lado de, no, tal vez vivimos medio frustrados, y en realidad no, más bien es un aliciente porque eso nos permite seguir soñando, seguir esforzándonos, seguir Claro, trabajando por encontrar. Y siento que al caminante, o sea, el caminante no tiene camino en serio. Si tú empiezas a buscar tu propio camino, empiezas a hacerlo, no sé, a mí de pronto, viendo tu trayectoria, nada más digo, como en qué momento empezaste a trabajar, ponte con artes escénicas y después también perteneces a al movimiento hip hop y también te estás vinculada con todo este movimiento más bien de artesanos y además estudiaste para parvulario. O sea, siento que tu camino lo has ido marcando, es único, me explico, el camino que Gata ha creado para sí misma es único. Y siento que el camino de Javier debe ser único y siento que el camino de claro que cualquier sí. otro ser humano, porque somos seres, en este caso, que en nuestro individualismo estamos buscando lo que a nosotros nos va llenando, buscando nuevos aprendizajes, buscando nuevas cosas. Por eso cuando alguien me vende algo en la publicidad, como si es que supiera lo que yo quiero para mi vida, es como, ¿tú qué sabes? Así, tú quítate, o sea, no sabes nada de mí, me explico. Ajá, que me parece, sé que la publicidad trata de vendernos cosas que cree que queremos, pero, y te digo eso porque yo trabajé en publicidad. Y una de las cosas que yo veía súper triste en ese mundo es que sí sientes que estás utilizando tu imaginario y tu creatividad artística para vender cosas que la gente no necesita Uh y -huh. para hacerle creer que necesita. Entonces, me parece o sea, para mí, o sea, para mí mismo decía, Javier, ¿qué estás haciendo con tu talento? Es un poco infame lo que estás haciendo. Entonces, siento ahí que por eso el trabajo artístico para mí, o el trabajo en docencia, o el trabajo en todas las otras cosas que hago, es más bien para hacer el clic de despertar cuando hablo con mis estudiantes o cuando hablo con la gente en general. Es como, oye, es cierto que te dicen que lo que debes hacer cuando cumples 25 años es esto, ¿no? Pero, ¿qué quieres tú? O sea, ¿qué de verdad, qué te llena a ti? ¿En qué encuentras una vocación en serio que te apasiona hacer, que amas hacer? Puede ser que a alguien le apasiona hacer origami, me explico, puede ser algo sencillo, pero si eso te hace feliz, ese es tu camino. Entonces, por Uh ahí -huh. creo que se me hace bien interesante eso que mencionas también, porque incluso también lo veo como una medida rebelde. Y recalco así, qué bueno que haya gente rebelde, qué bueno que haya gente subversiva, porque a veces un acto subversivo no tiene que ver con la violencia, justo tiene Uh que ver con lo -huh. que mencionabas, capaz con la ternura. Ha habido, yo recuerdo que estaba viendo fotografías, sabes que aquí también hubo levantamiento indígena, hubo una serie de cosas políticas horribles en donde hubo muertos en la ciudad de Quito y todo, tal como en Colombia, por medidas de gasolina, o sea, por medidas del gobierno, ¿no? Y, y había fotos, hubo una exposición de fotografías de esto, en donde no solo hay fotos de las personas que fallecieron tal vez en estos levantamientos populares, sino que hay fotos en donde tal vez hay una pareja dándose un beso en plena manifestación. Uh -huh. Y yo decía, el artista que está detrás de esta fotografía está mirando un oasis de ternura, de cariño, de afecto en medio de una ola de violencia. Yo siento que el arte es esto. Y yo creo que desde que empecé a estudiar artes, sabes que es la segunda vez que lo voy a mencionar en el programa, un profesor de artes que tenía yo me daba historia del arte en la Universidad Central del Ecuador y él nos decía, ustedes desde que empezaron a estudiar artes deberían tener algo claro. El arte desde sus inicios ha sido una medida para que la gente manifieste inconformidades y para que la gente manifieste lo que piensa y siente. Y eso
va a ir obligatoriamente en contra de todas las cosas oficiales, en contra del orden, en contra del control. Ustedes son el polo negativo y deben asumirlo. Entonces me acuerdo que yo dije como, ok, hijo, tal vez ustedes no estén infravalorados, tal vez su trabajo no se vea de la manera adecuada, tal vez un montón de cosas pasen. Ustedes entren ya en esa película. Y Ujú. sí, y me lo he guardado hasta ahora, y hasta ahora siento que tiene mucho sentido, y por eso cuando leo un poema, cuando escucho una canción, cuando veo tu trabajo, cuando veo a los artesanos como tan enamorados. Yo hace muy poquito hice un reportaje con un artesano que trabaja en barro y lo veía trabajando en barro y haciendo estas figurillas que hace él con tanto afecto, o sea, le da tanto cariño al barro. ¿Y sabes qué concepto me dio? Me soltó un concepto súper poético. Me decía, yo soy el barro, yo estoy moldeando a mis antepasados y a mis futuros hijos y nietos a través del barro. Entonces Wow. yo decía, uff, porque a la larga somos polvo, ¿no? Entonces para mí era como, qué Sí, bonito esto, este contacto que este hombre, que este artesano tiene, y ya me volé, ¿ves? Por eso no hay que darme hilo, no, mentira. No, no. Y en realidad sí. Quisiera que me cuentes un poquito, para continuar, el trabajo que ya has hecho con medios de comunicación. Sé que has trabajado en radio y pues ahí quisiera también que me cuentes como esta arista un poco más ya comunicacional enfocada para con la sociedad. bueno, el medio de comunicación llega a mí por medio de la escritura. Yo me dedico a escribir textos. Ahora los he llamado poemas. Hay gente que me dice que soy poetisa, no lo sé todavía. En realidad todavía, a veces también hago como dramaturgia, de pronto un poco de poeta maldita. Mm, Y me gusta escribir. Y resulta que una plataforma llamada El Parche Hip Hop, que es una emisora online de acá, de la ciudad de Bogotá, Colombia, me llaman, me ubican, saben que me manejo un poco con la escena del hip hop en cuanto a gestión cultural y artística, y me dicen, bueno, te animas a escribir, obviamente, pues temas de hip hop para el medio de comunicación. Y yo les digo que sí, entonces empezamos como por ahí empieza como lo comunicacional en mi vida, por medio de las letras, a quien agradezco, amo hacer, más que un oficio o una labor que también lo ha sido ahora. Pues empezó como un hobby y en realidad siempre ha sido una catarsis de vida, un plan, un desarrollo, una maña y un hábito. Escribir. Bueno, entonces, gracias a esto, pues lo que te digo, siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado pues saber cómo ese valor agregado artístico y cultural que tienen los otros. Y empiezo unas charlas conversatorias cuando vuelvo a las redes después de perderme mucho tiempo por varios motivos personales. Entonces regreso por medio de Instagram, el cual no tenía, y empiezo un espacio que se llama Hablemos con, por medio de mi cuenta personal, lagata.negra. Y este Hablemos con empieza y es un espacio de diálogos y de arte muy free, muy suave, muy flexible, empezando por su hora 4:20 pm, los días martes y jueves. Y empezó a hablar con personajes conocidos, ¿sí? De la escena, de, que conozco allí, que sé que hace algo, venga, charlelo, cuéntelo. Pero entonces me salgo del formato, me salgo de la entrevista común. Aparte lo hacía de manera empírica, ahora he estado profesionalizándome, pero digamos empecé pues sin saber nada, simplemente queriendo conversar con el otro, porque siempre me ha gustado la conversación, el diálogo como con el otro. Y he tenido el ejercicio ahora, últimos años, pues de escuchar, porque el hablar mucho a veces no me permitía escuchar. Entonces, bueno, ya sabiendo como estos diálogos y demás, me me interno en eso, es un proyecto, es un propósito y empieza a crecer fuera de mis áreas. Es decir,
para mí pues quedaba siendo solo un espacio así, pero la gente lo empieza a replicar, hay muchas personas que luego me empiezan a decir, oye, qué bonito espacio, además tus charlas son súper free, lo que les dices, obviamente es otra manera distinta de conocer el personaje, además, entonces me empiezan a escribir que si quieren hacer parte del mismo, entonces yo empiezo como a ver, Dios mío, pero tranquis, ¿no? Es solo un espacio. Y luego me doy cuenta del valor que tiene. Luego soy yo la que rescato y me doy cuenta de que en realidad está haciendo impacto y que más allá de lo que yo hago es también, digamos, esa labor que hago a nivel de contactos, ¿sí? De gestionar y de llegar a la gente. Tengo la oportunidad y la fortuna de conocer muchos personajes, muchas personas y pues todas muy bonitas, con grandes pesos y carreras profesionales, artísticas y demás, educacionales, comunales y demás. Entonces, hablando con varios amigos que estaban haciendo como eventos y gestión cultural, yo ya estaba metida como en este rollo de gestión cultural, eh, se me anima a hacer un medio de comunicación alternativo. Y me entró al ruedo y me parece que sí, que quiero, que lo necesito, que es propio, que todo eso que he creado a nivel alternativo, empírico y un poco más, digamos, personal, tiene que trascender, tiene que volverse también para el otro. Siempre fue así, pero digamos ahora más concreto, algo que, no, que se saliera también de lo personal mío, que también pues comparto en mis redes. Entonces se crea Gatarte, medio oficial, el año pasado, y se lanza por medio de un festival que se llama el The Fest, que también fue su primera edición acá en La Casona. Y bueno, esto crece bastante rápido, pero es más porque lleva una carga de antes ya mayor, ya veníamos haciendo ejercicio de contactos, de labor cultural, artístico, ya habíamos hecho ferias, eventos, habíamos sido parte de otros festivales de otras localidades de acá. Empecé a conocer también lideresas, mujeres, grupos feministas. Bueno, y todo esto me permite como que la página y Gatarte Medio Oficial crezca. Y de hecho estamos cambiando el formato, como que me dediqué a hacer publicidad, a tener los flyers y demás, pero ahora estamos concentrados en hacer entrevistas y bueno, estamos puliéndonos mucho porque así mismo lo ha exigido el público. Gracias a Gatarte, hay muchos medios como el tuyo que han llegado y que agradezco. Y entre esos, un crack de Venezuela que se llama Exion88, eh, bueno, quiere conspirar, me contacta y me dice que ha visto el crecimiento que hemos tenido, las entrevistas y los personajes que hemos podido abordar y me invita a su medio de comunicación en la hostería. Estoy hablando del Ghetto Unity Sound System, que se va y se requiere desde lo artístico, musical, a nivel de reggae, dancehall, y como la Bacán. escena Rastafari. Y Ujú. bueno, por ahí vamos por ahora. Oye, hay un montón de trabajo en todo lo que me has contado y me identifico un montón con el trabajo de escritura. Ahí te cuento que mi maestría es en escritura, de hecho. Me gusta mucho el trabajo del concatenar las palabras para poder manejar un discurso, del contar una historia, del profundizar en algo que capaz puede ser, tal como siempre digo, como cuando la poesía nos invita a ese instante de contemplación súper bonito, en donde capaz desarma todo el universo en algo tan sencillo, tan simple, tan aparentemente somero, así, inútil Ujú. incluso podría decir. Pero es bien, bien chévere el poder tener también eso. Y a propósito de esto de la escritura, quisiera que me cuentes un poquito, yo ahí para acuñar lo que voy a decir. Cuando yo veía tus redes, por un lado, veía estas entrevistas más bien con personas hablando del arte, de la cultura y como entrevistas súper relajadas, tal como me dices, así amenas, divertidas,
Y por otro lado, en tu otro perfil veía más bien todo este personaje que manejas con los libros. Y sabes que me puse a ver los libros, ¿no? Entonces era como, qué linda esta chica se toma fotos con los libros. Entonces Ajá. yo decía, por un lado, la mitad de las personas que ven estas fotos de ley dicen como, qué sensual chica, le voy a escribir. Y por otro lado, deben estar los muy poquitos que capaz dicen como, ay, este libro yo nunca lo he leído, o este libro está interesante, o qué bacán, esto parece una campaña de lectura o algo así. Entonces, Ujú. yo decía, ay, quisiera que me cuentes un poquito el manejar este personaje más bien como sensual, que, ¿sabes qué? También se me hace interesante por el hecho de que, claro, nosotros, yo siempre, cuando he hablado con mis compañeras, siempre les digo como, claro, pero en tu Instagram tú capaz bailas y como te ven que eres súper sexy, te siguen, no sé, unos 5,000 personas, digamos. Y ya está, no, no pasa nada, está bien. Y yo le decía, pero a mi compañera que escribe, que ella tiene pues sus publicaciones y todo, ella me dice, pero es que para mí vestirme sexy y todo, y chuta, no vendo mis libros, pero es raro, o sea, sí, a mí no me nace. Y yo le decía, qué interesante esto de poder amalgamar estas dos formas, ¿no? El poder tener una forma atractiva de acercarte al público y también a la de promulgar la lectura, el promulgar la escritura, el promulgar el arte. Qué bonito el poder tener este mensaje. Quisiera que me cuentes ahí cómo nace también esta idea, de alguna manera, de amalgamar este lado como mucho más sensual y este concepto ya como complejo del arte, de promulgar, de gestionar cosas. Cuéntame. Bueno, estamos hablando específicamente de una Súper cuenta de buena Instagram estrategia. que Por se favor, para toda la llama... gente, no mentira, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Por favor, para toda la gente que no ha visto de lo que estamos hablando, vayan a seguir esta página de Instagram que te da libros súper buenos. Además, te da re buenas recomendaciones de libros clásicos de la literatura clásica, de la literatura maldita. De hecho, cosas sumamente interesantes. Ahora sí haznos la invitación, perdón, Gata. No, No, no. ya no. Mira, estamos hablando específicamente de una cuenta en Instagram que se llama Lectura Negra. Entonces, bueno, te hablaba fuera de la entrevista oficial que trato de hacer todas mis cosas siempre que transciendan una con la otra, que haya como esa transdisciplinariedad, transversalidad y demás. Entonces, cuando yo vuelvo a activar mis redes, cuando vuelvo a ser un poco figura pública, por llamarlo de alguna manera, Ujú, empiezo a sacar las redes de comunicación y demás, pues yo también soy una mujer que se construye, ¿sí? Que está en formalización y construcción de su ser, de su espiritualidad, ujú, de cambios físicos, porque pues exacto, pasamos ¿no? en la entrevista de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, y aunque muchos no lo crean, estoy ya bastante elevada en mi adultez, ya tengo bastante edad. Em, entonces, yo digo, no, hay que hacer todo como que conlleve con otras cosas. Y resulta que en mis cosas personales me gusta mucho la fotografía, hago modelaje alternativo, ¿sí? No soy modelo, no modelo. Y creo esta cuenta porque, como bien dice Javi, hago como publicidad a los libros que he leído, que me gustan, que han llegado a mi vida, a mis manos, y que los leo y que con ellos puedo realizar catarsis que me ayudan obviamente a la autoconstrucción, pero también profesional en cuanto a mi escritura, ¿no? Porque pues no puedo escribir sin leer y pues acá entre ujú, nos no me gustaba mucho la lectura, todavía me cuesta bastante. Pero cuando empiezo a escribir ya como en plataformas y demás, pues ya no era una estructura libre como estoy acostumbrada, y tuve que empezar a leer, a entender cómo era redactar una columna, un artículo, cuáles eran sus diferencias, un ensayo, párrafos, líneas, demás.
Entonces yo decía, oh my God, definitivamente es muy necesario acercarnos a la lectura. Entonces, por medio de las fotos, a mí se me ocurrió la gran estrategia de publicitarlos de manera erótica, con sensualidad. De pronto no sé hasta qué punto pueda ser visto por todo el público. Yo creería que sí, trato de no ser obscena o Ujú, sí, o de sobrepasarme a lo sobresexualizado, pero sí trato de darle como esa mística de, de lo erótico, pienso más, ujú. me gusta más como llamarlo así, desde lo Sí, sí. erótico. Y entonces cada libro que empieza a llegar y que me leo y que me releo, porque algunos me los he súper releído, como Un hombre de Oriana Fallaci, que fue con el que comencé Mm. esta aventura, empiezo a hacer fotografía con los libros. Entonces lo que hago es que me tomo la fotografía con el libro así súper erótico y son dos fotografías siempre. El formato de esta cuenta son dos fotografías. Entonces la primera es tú me ves con el libro, leyéndolo, exhibiéndolo, mostrándolo para que ustedes lo vean. Y en la siguiente toma está completamente el libro, la portada, para que pues ustedes puedan leer bien el título, el autor. Y en la Ujú, parte de abajo, en la edición, escribo como nuevamente el título y lo demás y pongo en hashtag como motivación lectora, lectura para todos y demás, provocando y buscando que esta cuenta pues eso mismo busque, ¿no? Entonces lo que tú dices, a veces choco que, con pensar que de pronto es un OnlyFans o demás, pero igual también me pasa en mi cuenta personal, por lo que te digo, pues hago modelaje, entonces tengo fotografías bastante bonitas, digo yo, ujú. sensuales. Entonces hay gente que de pronto pues puede llegar a como a malinterpretarlo o a equivocarse. Bueno, no sé qué mala interpretación no lo es, porque finalmente pues sí busca también dar un poco de eso, pero bueno, en la medida de las reglas, pero pues exacto, estamos expuestos a todo cuando nos mostramos, entonces la que debe tener el concepto claro soy yo y bueno, gracias a un buen trabajo, pues he podido tener seguidores que por el momento vamos como 700, que permiten entender que es una cuenta precisamente, pues es en realidad para la lectura. Entonces en este me escriben mucho y me mandan lecturas como, ay, tienes que mostrar este, o cuéntame por qué leíste este de qué trata y Mm. demás. A veces trato de no contestar mucho para evitarme problemas, pero por lo general cuando veo que de verdad la persona está como muy insistente en cuanto a lectura, pues trato de responderle. Mira. Entonces de eso trata este. Ahí voy por otra arista, entonces ahora que ya me has contado un poquito de este. Quisiera también que nos cuentes un poquito acerca del trabajo con colectivos, que eso también pues lo tengo en cuenta y sobre todo con colectivos que están vinculados con las artesanías, ¿sabes? Del trabajo artesanal me parece sumamente interesante. Me parece que a través de del trabajo artesanal, de hecho, muchas construcciones comunitarias se llevan a cabo, entonces quisiera también ahí que me comentes un poquito de tu experiencia con esto. Bueno, como te venía diciendo, hago parte de organizaciones, colectivos, juntanza juvenil y de infantes desde que era muy pequeña, entonces desde el colegio. Mm. Yo estuve en todos los eventos artísticos, bailar, yo me metía, bueno, mm, ya cuando empiezo a crecer, que te digo que intento buscar un recorrido profesional, universitario y demás, antes de entrar a base teatro, taller, como que busco en diferentes colectivos artísticos de la ciudad, perdón, de la localidad de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, y en Ya. la localidad de Usme. Finalmente, bueno, en USME logró entrar a un colectivo juvenil que se llama Cirhuepa y este era de artes circenses, entonces, bueno, allí lo que me queda finalmente, lo que me acuerdo de, todo de todas las piruetas que hacía, Ujú. me queda el swing, sé jugar swing.
Y bueno, y me ayuda a entender un poco las estrategias, a escribir un proyecto, a entender que hay una dinámica con el distrito, que hay dineros, que hay gente que se mueve, que hay otros jóvenes que la están haciendo. Entonces eso como que me ayudó también, ¿no? Como, oh, se puede ser joven y se puede estar en esto, pero también se puede sacar otros provechos que no era solo ir a parchar, solo estar con mis amigos, Ujú, demás, sino que empecé a entender que la dinámica podía llegar a ser también una motivación para llegar a ser un adulto un poco responsable. Ahora, ujú, pues yo fui mamá muy joven, entonces esto también como que me permitía abrirme esos canales de visualización en lo que veía, ¿no? Ya no ujú, veía el mundo igual, sino que estaba como encaminada a crecer inmediatamente, me sentía como con esa necesidad de, Dios mío, soy una niña, sí, tenía como 17 18 años, ya era mamá, y necesitaba o sentía, pensaba que ya tenía que ser una persona profesional y un adulto y estar en una ujú, oficina y etiquetarme y ser una mamá, no sé, común y, y a la estética y al idealismo de la sociedad. Al principio me dio súper duro, pero como te digo, bueno, ya tengo 30 años y, y bueno, pues me he dado cuenta y he podido hacer las cosas en la interioridad, en cómo me gusta hacer. Es decir, soy una persona demasiado jovial. Mis células lo demuestran, la manera en cómo me ujú, expreso, cómo me visto, cómo hablo demás. Entonces, a veces chocaba con eso también en cuanto a ser mamá, pero ujú, luego me fortaleció. Entonces, creo digamos, todo a lo que he pasado a nivel de lo cultural me ha permitido madurar y crecer. Y entonces cuando decido como tal hacer parte de una organización, porque entonces de todas terminaba saliéndome o ujú, bueno, como en toda organización, pues no había una madurez y una claridad en cuanto a qué es una organización, un grupo, ¿sí? ujú, ¿Qué es eso de la creación creativa, logística? El construir un colectivo no es fácil, una comunidad no es ujú. fácil. Entonces, ya habiendo pasado por todo eso en mi juventud, habiéndola de pronto cagado, Y sí. pero habiendo aprendido de eso, mmm, hay una organización en mi familia que se llama Mahakalú y se vuelve organización porque siempre lo fue, pero no estábamos organizadas. Entonces siempre lo fue porque mi familia siempre ha sido súper artística, súper manual, mi abuelita le encantan los tejidos, demás. Cuando yo ya empiezo a formalizarme en la universidad, cuando ya he pasado por todas estas agrupaciones, cuando me he dado así de tope por desistir en cosas, por abandonar, porque me abandonan en cuanto a nivel laboral, digo, no, hay que hacer algo concreto, con gente concreta, o no te metas más en nada porque no puedes seguir picando por todo lado. Entonces me organizo con mi familia y finalmente creamos el colectivo de mujeres Maja Calú, que son mujeres madres de cabeza, de Ujú, hogar. Bueno, obviamente con recursos bajos, muchas son mamás solteras, con muchos hijos, en ujú, condiciones de pobreza extrema, demás. Entonces se nos ocurre que todas tenemos una habilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les digo, mi abuelita sabe tejer, pero yo no, pero a mí me gusta las manualidades, entonces sé, no sé, hacer origami, otras saben hacer lo que nosotras llamamos con engrudo, hacemos como jarrones y cosas con papel reciclado, utilizamos materiales reciclados, ese es como nuestro plus. Nos organizamos como una organización eco y crece tanto, nos organizamos, nos focalizamos, empiezo a capacitarme, a capacitar a las chicas, ya tenemos, digamos, como tal los papeles y los grados, los cartones que a veces son tan necesarios porque teníamos la experiencia, pero al hacer parte de querer tener gestiones
o de hacer parte con otras organizaciones, pasaba que no estábamos organizadas, que no teníamos, no estábamos avaladas, demás. Entonces empiezo a capacitarnos y bueno, ahorita estamos felices, hemos crecido mucho, hemos hecho parte de varias ferias, estuvimos en Feria del Cazador, que es una feria acá de hace mucho tiempo, estuvimos en Caminante Errante, que es una de Altos de Chapinero también de acá de Bogotá, y bueno, en varias comunales. Hace poco hicimos Hip Hop Night y Conecta el Parche con Maja Calú en Sí. los altos de zona cuarta y bueno, ahí vamos con nuestras mamitas y nuestras mujeres que además son mujeres de muchas edades, pero también tenemos de tercera edad. Mira, súper interesante eso que estás mencionando, porque movimientos como este también he visto nacer aquí en el país a millares, así ha sido un montón de gente que, como tú dices, ¿no? En un inicio tal vez lo tenían tal vez incluso como tradición familiar ya, esto de hacer alguna actividad, oficio artesanal, pero nunca se habían organizado de la manera adecuada para poder acceder a fondos del Estado, para poder vender sus productos y tener una tienda en línea, por ejemplo, que ahora veo que un montón de tiendas en línea, o que pueden manejarse mejor con redes y demás. Súper chévere. Ahora voy por otra arista. No, mentira. Como eres un ser tan multidisciplinario, me gustaría también que me Y cuentes un poquito en torno al trabajo que tienes ya como parvularia, en tu trabajo ya de tu pues selección profesional oficial. bueno, digamos, sé que mi oficio está también centrado en la primera infancia, pero Ujú, pedagogía infantil busca recuperar el infante, y el infante somos todos porque todos somos niños. Entonces, digamos, ujú. no me Mira. remonto mucho a tu concepto de parvularia, Ah, ya. sino más a la pedagogía, a la didáctica, a la lúdica. Pienso que eso es lo que quería la metodología bueno, de la construcción de la casa que me educa, que es la Universidad Ujú, Distrital Francisco José de Caldas, universidad pública del distrito, además, de acá en la ciudad de Bogotá, país ujú, Colombia. ujú, Y creo que me voy mucho a la pedagogía porque, bueno, antes de eso estudié trabajo social en otra universidad de acá de Bogotá, pero no la culminé, quedé embarazada, fui mamá, pasaron sin fin de cosas y nunca la terminé. Y cuando me dan la posibilidad de retomar, no accedo, no quiero. Busco otras posibilidades y te cuento que quería licenciatura en artes o en biología. Siempre me ha gustado mucho como la naturaleza, los animalitos, las plantas, demás. Eh, y termino en pedagogía infantil en la Universidad Distrital. En el segundo semestre de nuestra carrera hacemos vivencia o lo que se llama las prácticas. Eh, y me enamoro de los niños, siento que tengo muy buen feeling con ellos y siento también que son como el personaje, el habitante, la persona, el humano más sensato, la etapa más sensata, más bonita, más madura, más tranquila, más flexible y al personaje que le toca más duro en la sociedad, porque tiene que cargar con entenderlo, que no conoce, lo que todavía no entiende, y tener que cargar con un mundo adulto que es tan difícil. El adulto es supremamente difícil. Y nosotros a veces creemos que nos hacemos cargo de los niños cuando en realidad los niños se tienen que hacer cargo de tantos problemas, de tantos conflictos, de tantos realidades ujú. familiares y socioculturales que pasan en el vivir a nivel mundial. Entonces, eso me enamora, eso me llena, me doy cuenta que los niños son una esponja, son reales y que después es que nos volvemos un poco petardos, raros, distintos, con mañas, pero en realidad el niño, tú hablas con un niño y es, o sea, yo creo que es la etapa más madura, más intelectual que tiene el ser humano sin conocer nada. Y precisamente de pronto es por eso, porque todavía no está suburbio a nada, sino que Ujú. piensa lo que realmente creo que es el más sentipensar, el momento más sentipensar del ser humano, de la fase del ser humano.
Entonces me enamoro y quedo como pedagoga infantil, pero entonces lo que te digo, me reto más Ujú, a la pedagogía y yo tomo eso infantil como el infante, entonces de por sí yo nunca he dejado mi niña interior y nunca la dejaré y trato de sanarla porque probablemente por eso son nuestros traumas, nuestras soledades, nuestras dependencias, nuestros ujú, dolores, la depresión que tenemos ya cada uno. Entonces ujú. creo que eso me dio esta carrera, entender al infante, a las múltiples infancias y a la propia y bueno, ahora como al ser mamá, eh, pues a la relación que tengo como madre con mi hijo. Mira. De todas estas cosas, justamente ahora mencionando a tu pequeña, de todas las cosas en las que trabajas, en las que tienes intereses, en las que laboras, investigas, en las que participas, eh, ¿cómo Gata se ubica ya como madre? ¿Cómo? Porque sabes que ahora me quedo pensando justo también viéndote todo lo jovial que eres. ¿Cómo es la experiencia que tiene tu ser ya como madre? Qué pregunta más bonita y bueno, te cuento que poco hablo de mi hija, ¿sabes? Hay mucha gente que no sabe que soy mamá. Por mis medios, por mis redes múltiples, con todo lo que hago, es muy poco lo que se ve, es muy poco lo que la publico. Entonces, es difícil y a la vez no. Es difícil poder hacer tantas cosas o querer hacer tantas cosas y tener también como esta responsabilidad que sí es todo el tiempo, tiene que ser todo el tiempo. Sin embargo, em, creo que el apoyo de mi madre ha sido bastante grande y, y el centrarme y ubicarme también personalmente. Pues fui mamá muy joven, entonces creo que de alguna manera me fui terminando de criar al criar a mi hija. Pero para nadie es un secreto y creo que lo reafirmo para las que somos mamás jóvenes, que en realidad sí te da un golpe de sopetón o para definitivamente acarrearte y enloquecerte y no asumir nada, o definitivamente tener que aterrizar. De pronto no digo que lo hagas de sopetón, no lo hice, obviamente he errado y me faltaba y me faltarán cosas, pero en la medida de la construcción siento que cada vez tengo más claro lo que es mi rol como madre. Soy de las que para todo creo que es más calidad que cantidad y lo asumo con mi hija, tal como soy. A nivel de todos los ámbitos, lo soy con mi hija. Creo que con la persona con la que más soy verídica y soy real y soy transparente, aunque trato de serlo con todo el mundo, es con mi hija, es con ella. Ujú, Afortunadamente, Luna Sofía, como se llama, es una niña que ya cumple 10 años y es bastante madura para su edad, es de un ujú. sentipensar bastante grande, es demasiado elocuente y es un ser muy bonito, pero a veces también siento que muy ancestral, como muy abuelita. Para su edad es bastante madura, a veces eso me hace sentir como un poco ahí, ¿será bueno o no será tan bueno? Pero ha sido un buen papel, ha sido muy bonito, ella está en todas las construcciones que yo hago, independientemente de que no salga, ella está en todo, ella lo sabe todo, me apoya, siempre ha sido un apoyo fundamental para mí. Y bueno, pues desde que nació creo que ha sido como el polo a tierra para todas mis decisiones, para lo que he sido, para lo que me he formado. Obviamente lo hago y se lo he enseñado a ella eh, como persona propia, primeramente, ¿no? Como primera persona, porque si no estoy bien yo, tampoco puedo estar bien ni con ella ni con nadie, pero sí también trato de estar siempre muy al tanto de que ella sienta mis sentires y yo sienta los de ella. Y, Ujú. y compartimos mucho, está completamente transversal en todo lo que pasa con Gata Negra y bueno.
personalmente con su mamá. Mm. Sabes que ahora que te escucho hablando de eso, me quedo pensando en dos cosas interesantes. La una es la que yo siempre la tengo presente, esto de que nosotros como seres humanos llegamos a experimentar todas estas maravillas que implican el estar vivo. Entonces yo digo, para los que experimentan el hecho ya de ser padres, se abre todo un abanico de posibilidades y de aprendizajes porque yo siento que, claro, en el proceso de ser padre estás aprendiendo a ser padre o madre. Entonces ahí me viene primero esta incertidumbre porque yo no soy padre todavía. Si es que en algún momento pues lo llego a hacer, supongo que tendré todo mi campo de estudio en mí mismo y en cómo me comporto y en qué siento a través de Ujú. esta pequeña criatura. Y esa es la primera parte. Y sabes que la segunda me conecta directamente con la espiritualidad. ¿Por qué me conecta con la espiritualidad? Porque siento que hay, o sea, que el margen de pureza del amor, del afecto, del cariño que se siente para con un hijo, y eso lo digo por cómo mis padres también me han criado, por lo que ellos me han hecho sentir, por cuánto ellos me han entregado de su vida enteramente. Y digo, esta conexión con esto sagrado que tenemos, con este mundo espiritual, también quisiera que me cuentes cómo se da esa construcción, porque por un lado yo sé que tenemos pues las jaulas prefabricadas, y esto siempre lo llamo a veces como jaula, porque digo, sí me parece un poco esto de generalizar el que todos debamos tener esta misma forma de verle al Dios o de concebir la espiritualidad, sí me parece una especie de jaula, pero también siento que cada uno en su propia construcción y en su responsabilidad de lo que siente, de lo que piensa, de lo que necesita, sí podría ir creando su propia forma de ver al Dios, de comunicarse, de tener este diálogo con este concepto al que llamamos Dios. Quisiera ahí que me cuentes un poquito de cómo has sobrellevado eso, de también cómo lo sobrellevas dentro de este amor enorme que de ley le tienes a tu hija. Quisiera que me cuentes un poquito. Creo que para lo espiritual tengo que hacer mención a mi madre, Mm. porque desde el útero empieza todo. Mm. También creo que tengo que hacer un poco de mención a lo cuando te refieres de ese amor tan bonito, tan puro, porque a veces también, em, aunque lo sea, encontramos personas que abandonan a sus hijos, Ujú. niños huérfanos, que botan a la basura, además. Entonces, creo que como dice Buda, y con la felicidad es una decisión diaria. Y Mm. ser padre y tener responsabilidades con todo el ámbito de tu vida, inclusive propia, porque hay gente que es capaz de, no sé si es valiente o cobarde, no lo sé y tampoco soy quien para juzgarlo, pero hay gente que se puede quitar su vida. ¿Mm? Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto pues somos capaces de asumir la propia para asumir de pronto un poco la del otro, ¿no? Porque también en Ujú. la medida soy de las que piensa que, y por eso de pronto mi hija logra ser un poco independiente aún en su corta edad, y es que también creo que, bueno, que cada quien desde el principio tiene un carácter, una esencia, un alma, y eso se nota, eso se ve, eso se respira en la esencia de cada uno. Mm, la espiritualidad la llamo a mi madre porque, bueno, desde el útero tú sientes un montón de cosas cuando estás en la barriguita de tus padres y lo mismo de pronto, pues cuando mi hija estuvo en la mía. Mm, la relación con mi madre en cuanto a lo espiritual ha sido muy bonita. Mi mamá es una persona bastante pachamamerta, como llamamos acá, que quiere decir pues como esa devoción, como esa gratitud, esa magia que hay con la naturaleza, pero también con el cosmos, con el multiverso. Soy de las personas que estoy completamente convencida que, pues, que no solo somos esta dimensión y que no estamos solos, o sea, no me cabe que Ujú. en un universo, que además somos muchos universos, pero que en uno que ya es tan gigante, solo existamos nosotros, o que solo esta energía sea la que componga. Mm,
me centro mucho en la cultura wicquiana. Mm, Entonces, aparte soy elemento tierra, mi signo es elemento tierra, entonces me doy mucho, soy muy dada a la naturaleza, mm, y al respeto de la misma, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces ya sea vegana y que vaya y siempre pelee contra el cambio climático y de pronto no me ven en esas acciones, pero sí estoy siempre en el accionar, de lo consciente, ujú, de la palabra, hablo mucho y aún me pasa y me cuesta, pero digamos cuando era más joven, como que tenía las palabras soberbias, de rebeldía y de todo esto. Y, ujú, y bueno, ahora que llevo un camino un poco más centrado en cuanto a lo espiritual, y que lo espiritual también se vuelve mental, ¿no? Porque lo que hacemos con la mente es lo que se crea, lo que se materializa, pero la ujú, espiritualidad también está en eso del sentir, por eso es un sentir y pensar. Porque nada está desatado del nada, entonces eso espiritual te hace verte, transformarte, ujú, comunicarte, ser, ver, mm, a las personas y cómo te ven también las personas, lo que transmites tú. Entonces, eso espiritual a veces pareciera solo allá, como solo introspeccionado y todo, y lo ajá, es, pero en mi forma de verlo, creo que es más para interiorizarlo y entender que es para seguirlo proyectando en el otro. ujú, Todo es muy individual, pero para mí eso individual siempre tiene que transgredir hacia el otro, inclusive cuando nos vamos, inclusive cuando dejamos de ser materia y nos volvemos este polvo y este barro, ujú, estamos influenciando en los que quedan, ¿ves? Y sí, se nos sale de las manos y ya no estamos, pero sigue chocando con el otro, o sea, nunca vamos a estar desintegrados de la materia madre. Entonces, para mí es muy fundamental los ciclos lunares, la tierra, los animales, mmm, el respeto en sí con el otro. Y creo que eso es como lo que busca además, independientemente de cómo determine su espiritualidad todo el mundo, ¿no? Como la paz y como la tranquilidad. La cosa es que a veces en nuestras prioridades o en nuestras expectativas o conceptos de ello, pues se vuelven diversas. Mm, y bueno, hay gente que piensa que su tranquilidad está en el ruido, en el caos, ujú, o trata de resistirlo y no se ha encontrado. Entonces hay que ser muy cuidadosos con mencionarlo, con decirlo, con practicarlo. Mm, porque como todo, además, entonces empieza con las creencias, con las tradiciones, entonces ujú, está también asociado con los tabús, con lo que se nos prohíbe, con lo que no se nos muestra, con lo que no se nos dice, con lo que no se nos ha enseñado, con el biodesintegrar información, con el desaprender. O sea, en realidad hablar de lo espiritual me llevaría a muchas ya vertientes, porque lo que te digo, a veces pareciera que solo se vuelve allá el supremo y estar así súper, ujú, pero va más allá del transgredir con el otro y de cómo nos sentimos y de cómo estamos con nosotros mismos. ujú. Esto que dices también de que a veces justo el hablar de espiritualidad como tal, del concepto, sea, por un lado, esta imagen de introspección capaz, y por la otra, que no es algo táctil, que no es algo material. O sea, me parece, yo siempre digo que dentro de la búsqueda de nuestras propias verdades y de lo que nosotros vamos concibiendo como nuestras propias verdades, el tener contacto, ponte con la lectura, para mí ha significado el hecho de tomar en cuenta religiones antiguas o movimientos, más que religiones, religiosidades antiguas, en las cuales se han planteado formas de ver al Dios mucho más, diría mucho más materiales, pero también diría mucho más sensibles y más sencillas, mucho más humildes. Ujú, Digo esto porque cosas como, por ejemplo, en Japón el sintoísmo, el Shinto, eh, reconoce al Dios en cada cosa.
absolutamente en cada cosa, en una hojita de hierba, en las personas que te rodean, en el cielo, en el agua, en el aire, en el fuego, o sea, todo. El Dios está ahí, estás dentro eres parte, eres una de las muchas micropartículas del Dios. Entonces, yo creo que el sentir, el manifestar esto a través de esta religiosidad, cuando yo me enteré de todo esto y de los cultos que tenían, decía, qué bonito, porque ahí el Dios no es esta figura omnipotente, ni omnipresente, ni nada así, no es esta cosa superpoderosa que es justamente superior a ti, sino es también una hormiguita, es también tu madre, es también tu padre, es también la persona, o sea, y yo ahí me ponía a pensar qué fuerte concebir eso también, porque hasta las cosas más crueles, o sea, digo las cosas, pero también las personas más crueles o las cosas más terribles del universo también son Dios. Concebir Ajá. eso es súper complejo, entonces yo decía, qué loco esto, esta manera de pensar, pero Sí. siento, ajá, siento ahí que el espacio como de armonía es muy, muy bonito cuando llegas a esa concepción, porque yo ahora me reconozco en ti, o sea, yo creo que a partir de todas esas cosas que he leído y que he investigado para mí, ahora digo como, qué bueno que mi búsqueda de esta verdad en mi espiritualidad, en mi concepción de lo que es sagrado, pueda verles a los otros seres humanos como si me viera a mí mismo. Ellos también son una parte de mí. Y eso me lleva al fundamento de todo esto, que es que siento que más allá de lo que piensen las personas, no importa en lo que piensen o en lo que crean o de la manera en que lo crean, sino que importa cuáles son las repercusiones que tiene eso que tú crees en tu vida, cómo te hacen obrar, cómo te hacen comportarte como un ser humano más noble o más sensible con los otros. Ujú. Entonces ahí no importa para mí las religiones ni las estructuraciones que tú tengas en tu propia búsqueda religiosa, sino eso te está transformándote en un mejor ser humano de alguna manera, está haciendo que, que tengas este vínculo que siento que a veces intentamos romperlo con los otros y con lo otro, porque Ujú. digo, el asunto de cuidemos la naturaleza para mí es chistoso, porque digo, o sea, cuidemos la naturaleza es ponernos como si estuviéramos fuera de la naturaleza y nosotros Ujú. somos la naturaleza. Entonces es como, oigan, Nos cuidémonos. ajenamos. Ajá, somos parte o cuidemos siempre que escucho estas frases dentro de los movimientos, digo como que esto, decir salvemos el planeta digo, es una cosa súper egoísta, porque tú primero te estás planteando como es un superhéroe, y lo segundo es que estás asumiendo que el planeta también eres tú, o sea, te estás salvando tú, ¿me Ujú. explico? Estamos salvándonos nosotros, no es salvemos el planeta, y yo a veces incluso en La clase, madre. ¿sabes? ¿Sabes? En clase de historia del arte, yo les suelo decir a veces esto del cuántas veces nuestro planeta ha planteado estos nuevos renacimientos, por así decirlo, de la cultura, ¿no? Y les digo, o sea, el planeta ha vivido cosas sumamente terribles en donde todos los Ujú. seres y todas las formas de vida parece que que estuvieron a punto de extinguirse, pero el planeta ha seguido. O sea, el planeta va a seguir Él se aquí restaura, si es que claro que sí. nosotros un día desaparecemos como especie, como la raza humana, el planeta va a seguir. O sea, no Ujú. estamos salvando el planeta, estamos salvándonos nosotros, nuestra concepción, no es lo que nosotros entendemos como mundo y hemos construido como mundo. Esa Así parte me es. parece bien interesante también que la menciones. Me conecté un montón con todo lo que has mencionado. Gata, muchísimas gracias por todo el tiempo que me has dado y por escuchar mis monólogos rarazos. No, mentira. Y no, y digo monólogos, pero en realidad no, he estado completamente compaginado con lo que has dicho. Este diálogo se me ha hecho súper bonito, más bien espero tener una nueva oportunidad para hablar de cosas mucho más raras y más profundas. Queda abierta la invitación. Me encantaría, me encantaría que en esta última parte también le invites a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a que te sigan en las diferentes redes, a que te sigan en tal vez las cosas que se vienen. No sé si estás a punto de participar en algún evento, si tienes alguna entrevista interesante que también quieras invitarnos, por favor, tienes la amplitud de hacerlo.
Bueno, no, primero a ti, Javi, muchas gracias por este espacio. Gracias por permitirme también que me conozcan allí fuera y que de pronto también por medio de tu plataforma me conozcan también aquí adentro. Como te digo, hay muchas cosas que saqué Ujú. que de pronto no conocen aun cuando me siguen. Entonces, qué bonito este espacio porque además también te hace reflexionar sobre ti mismo. Mm, Además, bueno, de toda la carga y experiencia que tienes, pues que me lo permitas también como para mí y ser un vínculo para yo poder mostrar pues todos estos ámbitos y todas estas diversidades en las que me manejo. Mis redes, bueno, me pueden encontrar por Instagram, la gata con doble T punto negra, arroba la gata punto negra con doble T. Y bueno, allí ya están los links para que me sigan en lo demás. Estoy en el Ghetto Unity, Soul System, estoy en Gata Negra, Gatarte Medio Oficial. Me encuentran también por Lectura Negra, Maja Calú. Y bueno, sin fin determinadas plataformas. Una invitación que tengo reciente, sí, bueno, es acá en la ciudad de Bogotá, pero si me siguen lo podrán ver en los registros y cositas que les subo. Mm, bueno, estoy escribiendo, como ya saben, escribo, pero estoy escribiendo ahora a nivel de composición musical. Me hago llamar Mi Ringa Black. Y este miércoles en un lugar muy representativo para Bogotá y para Colombia, que se llama el Distrito Creativo Bronx, donde antes era el Bronx o la antigua Olla L de acá de la ciudad de Bogotá. Ahora es un espacio artístico y cultural que se ha tomado varios grupos de la zona y me han invitado para sacar el tema Tapar mi ombligo con beat de Sample 19, con el que, bueno, estoy explorando de Ujú. tantas facetas que me gustan explorar, pues lo musical. Entonces los invito a que me sigan para que pues puedan compartir conmigo pues este nuevo ámbito al que me le sumo. Aparte, pues en Ghetto Soul System está la primera entrevista que ya hicimos en esta segunda temporada con Morodo Style y los invito porque próximamente por Ghetto Unity Soul System estaremos con un artista nacional de acá que se llama Ujú. Jockey Barrios y muy pronto estaremos con otro gran artista que no les puedo mencionar todavía porque me Ujú. regañan, pero que de Ujú. seguro les va a encantar. Muy bien, uf. Voy a esperar ansioso esta entrevista con Yoki Barrios. Oye, muchísimas gracias, en serio, gracias por el tiempo que te has dado para charlar con nosotros. La verdad también amplío esta invitación. Qué bueno que podamos reunirnos entre gestores culturales, porque a la larga, pues este espacio también tiene ese objetivo. Qué bueno que podamos hacer nexos entre países. Ojalá que también esto pueda tener mucho más alcance. En este programa ya han estado compañeros creadores artísticos, culturales y gestores de Europa, ya han estado de Estados Unidos. Ahora tengo el placer de pues tener tu presencia aquí, Colombia, que es un país que amo Gracias. tanto, que me ha dado experiencias hermosas en teatro, en las oportunidades que he podido estar allá presentándome y Qué espero bueno, tener a futuro también más. Entonces, pues nada, claro que sí. la invitación queda hecha también para todos los creadores audiovisuales que nos están viendo en los diferentes países para que cuenten conmigo, con la gata, que estamos aquí pues para generar diálogos, para hacer redes, para apoyarnos y pues nada, que todo nos vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando y mirando en esta plática que justamente estábamos diciendo que bueno que nos reunimos entre creadores de contenido para poder tener redes. Ojalá que estas redes puedan ir hasta Perú, puedan ir a Chile, personas de Chile que nos están escuchando, perdona, personas de Argentina, lugares que queremos tanto, Uruguay, Brasil, pues aquí estamos para crear redes también y para poder estar en contexto de qué están viviendo nuestras sociedades, también me parece fundamental, nuestras sociedades y comunidades, ¿no? Entonces, invitación Gracias. abierta.
¿Querías decir algo más tal vez para despedirnos, antes de despedirnos, gata? Sí, no se pueden perder mis redes sociales, por favor, síganme. Recuerden que también conspiro por Gata Arte, Mm. medio oficial. Si usted es artista o si quiere comunicarse conmigo para entrevistas o hacer conspire a nivel alternativo de medio de comunicación, lo puede hacer y se puede contactar por mis redes. También tengo un espacio de Hablemos con en mi cuenta personal en donde últimamente he tenido muchos personajes bonitos y para este mes siguiente de abril estaremos aquí con mi súper invitado Javier, entonces para que no se lo pierdan por Hablemos con en mis redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos, que pasen muy bien, que tengan un excelente día y pues nos veremos en un próximo episodio de Locuaz. Hasta ¡Miau! pronto. Gracias a todos. Chau, chau.